Voy a leer del libro de Isaías, capítulo 42, del 1 al 9. Dice así: Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni la desanimará, hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su esperanza. Así dice el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano. Yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Oremos. Dios de misericordia, que enviaste a tus mensajeros, los profetas, a predicar el arrepentimiento y preparar el camino de nuestra salvación, danos gracia para atender sus advertencias y abandonar nuestros pecados, a fin de que recibamos gozosamente la venida de Jesucristo, nuestro Redentor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Amén. Es el tiempo de esperar. ¿Nos gusta esperar? Generalmente no nos gusta esperar. Pero el mismo profeta Isaías dice: los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. No somos buenos para esperar. Esperar se siente como algo anticuado. Antes se esperaba. Las cartas. Mandaba uno una carta, esperaba el regreso. La encomienda. Días, semanas, meses esperando un encargo, una encomienda. Ahora tiene que ser envío rápido. Ahora, ya. Todo es instantáneo. Antes esperábamos hasta casarnos. Ahora no. La espera no es popular. En la parte espiritual, todos queremos que Dios haga algo ahora, ya. Y cuando no esperamos, nos estamos privando de una gran bendición. La bendición de esperar nos lleva a la contemplación, a la tranquilidad, a la observación. Nos lleva a experimentar esa paz y esa seguridad en el Señor. Ahora, Cristo vino, lo tenemos relatado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cómo vino, lo tenemos anunciado en los profetas, y también nosotros hoy como cristianos predicamos que Cristo ha de volver. Pero ahora, en el intertanto, también para nosotros tiene que haber un espíritu de constante espera. Él está con nosotros, y lo hemos dicho muchas veces, y hay que estar entonces disfrutando el presente, siempre en ese ámbito de la paz y de la tranquilidad. Cuando el ángel le habló a Zacarías, que él estaba esperando tener un hijo por muchos años, el ángel Gabriel le anuncia el nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Ahí se acabó la espera y tuvieron que esperar 9 meses. Y cuando ocurre esto, hay un cántico de la boca de Zacarías, el cántico de Zacarías, hermosísimo en los primeros capítulos de Lucas. Luego el ángel se le presenta a María, y María va a ver a Elizabeth, y lo que hace, canta un poema. Enaltece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Se llama el Magnificat. Luego hay otros cánticos, por ejemplo, el de Simeón, cuando conoce al niño Jesús, el cántico de Elizabeth, ella también cantó. Los ángeles en Belén cantaron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Le llamamos los cantos relacionados al Mesías, al nacimiento de Jesús.
Pero en el Antiguo Testamento tenemos lo que se llaman también los cantos o los poemas del Mesías. No son prosa, son poesía. Estamos terminando ahora los libros poéticos. Hemos visto la diferencia entre los libros poéticos, que son poesía, a los libros históricos o el Pentateuco, que son prosa. La prosa es seca, son números, en el caso de los números, Levítico, Leyes, etcétera. Cuando es muy pragmática, la prosa es muy pragmática, pero en lo profético predomina lo poético. Los profetas de Dios, que es el curso que vamos a comenzar en marzo, los libros proféticos, los profetas de Dios tenían algo, se les llenaba la mente y el corazón de un mensaje tan excepcional, tan exuberante, que ellos no pueden echar mano a la prosa, tienen que echar mano a la poesía para poder transmitir lo que el Señor les está diciendo. Y en forma especial el profeta Isaías, el más grande de los profetas en términos de capítulos, es el que tiene 4 cánticos, 4 poemas al siervo de Yahvé, se le llaman al siervo, al Mesías, a Jesús. Nosotros lo interpretamos como los cantos a Jesús. Aunque cuando uno los lee en el contexto del Antiguo Testamento, pareciera que Dios identifica al siervo de Yahvé con el pueblo de Israel. El siervo de Jehová es el pueblo de Israel, pero encarnado en una persona, en un Mesías, en un siervo sufriente, en un enviado por Dios. Y obviamente, ¿quién es ese? ¿Quién es el siervo de los cánticos de Isaías? Jesucristo, nuestro Señor. El Mesías esperado, capítulo 41, 49, habla de la gloriosa misión del siervo del Señor y que los reyes del mundo se inclinarán delante de él. En el 50, capítulo 50 y el 53 de Isaías están los otros cánticos, donde habla del triunfo glorioso. Además agrega que este siervo sufrirá, será rechazado, será insultado, será escupido, será rechazado por el pueblo. Y aquí tenemos el primer canto, que comienza así: aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco, yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu, él traerá la justicia a las naciones. Dios se deleita en su siervo, en su Hijo, en Jesús. El Mesías escogido, ¿para qué? Para traer justicia al mundo. Ahora, ser escogido por Dios no quiere decir que Dios excluye a los que no escoge, que solamente tiene algunos pocos escogidos. Ser escogido de Dios no quiere decir ser exclusivo. Los elegidos de Dios son elegidos para traer la bendición al mundo. En el caso del Mesías, para traer la justicia al mundo. Todos somos bendecidos por Dios. Todo mundo creado por Dios, bendecido es por Dios. Pero unos son elegidos para traer al mundo la bendición. Y Dios escoge a algunos para llevar la bendición. Unos son elegidos para ser bendecidos y otros son elegidos como servidores para servir a la mesa de la cena del Señor, servir la comida. Jesús es el elegido por excelencia, el escogido, el ungido, el Mesías. Todos los propósitos de Dios se cumplen en Jesucristo. En Cristo, la humanidad es el pueblo escogido y el mundo, la tierra, es la tierra santa. Miren lo que estoy diciendo, lo voy a repetir. En Cristo, toda la humanidad es el pueblo elegido y el mundo, la tierra, es la tierra santa. En el Antiguo Testamento se entendía que Israel era el pueblo elegido por Dios, excluyendo a todas las demás naciones, y que la tierra de Palestina era la tierra santa. Pero en Jesucristo, Él ha elegido a todo mundo para ser su pueblo y ha elegido a toda la tierra para ser la tierra
santa. Y Jesús trae la justicia, el hacer lo correcto, poner al mundo derecho, enderezarlo. Eso es que Jesucristo traiga a este mundo la justicia. Que todo lo que está enredado, que todo lo que está oscuro se limpie, se enderece y sea correcto a los ojos de Dios. Las naciones, dice el profeta, deben ser liberadas de esa esclavitud, porque a eso viene el Mesías, a liberar de la esclavitud. Ahora, ¿cuál es la esclavitud de la cual nos tiene que liberar el Mesías? Es la esclavitud de la idolatría. El pueblo de Israel conocía al Dios verdadero y las naciones, los gentiles, no lo conocían al Dios verdadero y tenían una falsa concepción de lo que era Dios y adoraban ídolos. De eso es lo que Jesús viene a salvar al mundo. ¿Y qué es lo que es idolatría? Escuchen bien. Ídolos son ideas erróneas sobre Dios que han sido establecidas en nuestra mente y nos engañan. Ídolos, repito, es bueno repetir, son ideas erróneas que nos hacemos acerca de Dios en nuestra mente y nos engañan. Hubo un tiempo en mi vida, y nací en familia cristiana, familia evangélica, mi esposa también, en que nos criamos bajo la enseñanza, bajo las ideas, bajo las doctrinas de las iglesias donde nos criamos. Y desgraciadamente hubo un tiempo en mi vida, por muchos años, que yo tenía ideas equivocadas acerca de Dios. Y esas ideas me esclavizaban. ¿Y qué tenemos que hacer? Darle la bienvenida a Jesús y preguntarle a Jesús, ¿quién eres? ¿Qué nos traes? Aquí el profeta dice que Él trae, y lo vamos a ver más adelante, la iluminación, la luz de Dios, conocer al Señor. Versículo 6, yo soy el Señor, yo te he llamado en el momento justo y te sostendré por la mano, yo te protegeré y tú serás mi pacto con el pueblo y una luz para las naciones. Quiero que abran los ojos de los ciegos, que saque de la cárcel a los presos y de sus calabozos a los que viven en tinieblas. ¿Quiénes son estos? El profeta los identifica como los gentiles. Pero los gentiles no son gente mala, son gente presa, son gente esclavizada, encerrada, cautivada en calabozos oscuros a causa de que sus ideas equivocadas de Dios los tenían engañados. Esos son los gentiles y nosotros éramos, como dice Pablo, en otro tiempo éramos esos, engañados. Les quiero decir que si nuestra religión, cualquiera que sea, o nuestras ideas doctrinales, consiste en que tenemos que apaciguar a un Dios que está enojado, que está listo para retribuir con venganza y con ira a los seres humanos, si esa es nuestra religión, entonces nuestra religión o nuestra doctrina nos tiene ciegos en calabozos oscuros. Y Cristo viene a liberarnos de eso. Por eso es que en Navidad usamos tanta luz. Le ponemos luces al arbolito, ponemos luces a las casas, iluminamos la Navidad porque es el símbolo de que Cristo vino a traernos la luz, el resplandor, la claridad. Versículo 4. No se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Las costas esperarán sus enseñanzas. El Mesías, dice Isaías, cumplirá su misión. Y la misión del Mesías es sacarnos de esa injusticia de ser esclavos de ideas equivocadas. El sirviente de Yahvé, el siervo de Jehová, será un maestro, enseñará. Mire qué importante es la enseñanza en la iglesia. Algunos prefieren, en cierto sentido, la predicación emocional, la predicación que apela más a la emoción y a la entretención de tener a un orador arriba de una plataforma y que nos conmueva.
pero tiene que haber una mezcla muy, muy sabia en una predicación entre la emoción y el raciocinio. Que la gente se vaya con la enseñanza, que la gente entienda lo que Dios quiere de ellos. Y al Mesías, el profeta lo describe como un maestro que enseñará. Y la luz de su enseñanza es la que nos liberará de la esclavitud. ¿Qué es lo que nos va a enseñar el Mesías? Nos va a enseñar que Jesús es como Dios. Que Jesús siempre ha sido como Dios. Que no ha habido un momento de la historia en que Dios no ha sido como Jesús. No todo el tiempo lo supimos, pero ahora que el Mesías vino, nos vino a revelar esta gran verdad. Y esa es la verdad. El hecho de que Jesús es la perfecta revelación de Dios. No se olvide de esto. Jesús es la perfecta revelación de Dios. Jesús es Dios. Así como es Jesús, así es Dios. Esta tremenda revelación es la que nos libera de la esclavitud y nos saca de las tinieblas. Jesús no nos viene a salvar de Dios. Dios no está enojado con nosotros. Dios está triste con la humanidad que no lo sigue, que no lo sirve, que está esclavizada en delitos y pecados e injusticia. Pero Dios no está enojado. Jesús no nos viene a salvar del enojo de Dios, sino que Jesús nos viene a revelar que Dios es nuestro Salvador. Nos viene a revelar esa gran verdad que Dios nos ha amado. Es más, nos amó de tal manera. ¿Se han fijado en esa frase que dice Juan 3:16? Nosotros decimos, la repetimos como la versión antigua de la Biblia, porque de tal manera, y la recitamos en las calles, amó Dios al mundo. Pero cuando uno se detiene y le empieza a jugar con el texto, y uno, en vez de empezar el texto con porque de tal manera, y medio enredado en español antiguo, si nosotros tomamos la palabra Dios y la ponemos al principio del texto y decimos, Dios nos amó de tal manera, o sea, de una forma tal, mire la forma en que Dios nos amó, que envió a su Hijo. Aleluya, qué evangelio, qué noticia más grande, así nos amó. Y Dios en Jesucristo nos viene a revelar su amor. Entonces nosotros podemos entrar en la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, aceptando a Él su mensaje, su sacrificio, aplicando el sacrificio de su sangre a nuestra vida, entramos a hacer justicia de Dios. Desgraciadamente, tanto la doctrina católica como alguna doctrina evangélica nos ha formado desde niños en una idea de que Dios es violento, de que Dios es enojón y que es retributivo. Y a ese Dios hay que temer. Pero el mismo apóstol Juan en una de sus cartas dice que el temor y el amor no se llevan bien, no conjugan, son como el agua y el aceite. Pero bien claro en decir que el amor expulsa el temor, echa fuera el temor. No tenemos nosotros que tener esa idea falsa y errónea con la cual le tenemos miedo a Dios. A Dios hay que tenerle una reverencia. Es la palabra temor. En el Antiguo Testamento el temor al Señor es una reverencia, pero una reverencia en amor y no en pánico o en miedo. Y mucha gente, para justificar esa teología, dicen que esa es la santidad de Dios. Dios es santo. Por lo tanto, es celoso de su santidad y para cuidar su santidad entonces hay ira, hay enojo, hay retribución para que no se contamine su santidad. Esa idea es una esclavitud. No podemos ayudar así a la gente. Yo como pastor, usted como cristiano no puede ayudar a la gente de este mundo perdida con un mensaje de este tipo. Uno no puede evangelizar a la gente hablándoles del infierno y de la ira de Dios. Porque al final el evangelismo no sería buena noticia, sino que sería extorsiones, sería como un secuestro. Te la tengo secuestrada, te tengo secuestrado a tu hijo y para salvarlo tienes que dar tal cosa y si no, lo mato.
O te mando un dedo primero para comprobarte, le corto un dedo. Chantaje. Dios no es y no nos tiene secuestrado, Dios no es de ese tipo. Entonces no podemos ir a decirle a la gente, les vengo a predicar el evangelio. Y para eso les tengo que decir que ustedes se van a ir al infierno. Así que ahí vean, o se van al infierno o aceptan el amor de Dios. Pero si no aceptan el amor de Dios, van a ver cómo van a sufrir. La buena noticia, queridos hermanos, no es que te vas a ir al infierno. Así fuimos formados. La buena noticia es que Cristo trae la luz y trae a revelarnos el infinito amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, los gentiles, los paganos, los de las naciones, tenían que entender eso. Y el profeta dice, lo van a entender a través del siervo sufriente. Pasan 500, 600 años desde que Isaías profetizó esto. Versículo 2, no gritará, ni levantará la voz, no se hará oír en las calles, no hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. Traerá la justicia por medio de la verdad, no se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido la justicia. Nada violento, nada rudo hay en el siervo de Yahvé. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, no será como los reyes que conocía Isaías, no será como Nabucodonosor, no será como Ciro, es totalmente otro. El Mesías será amable, suave, amoroso, callado, tranquilo, pacífico, manso. Y mire la poesía que escribe ahí Isaías acerca de él, dice, no hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. Eso es poesía, eso es metáfora, y es maravilloso porque nos podemos volar. Aquí nos podemos volar con lo que dice que hará. Yo me lo aprendí, ¿no? En la versión antigua, cuando decíamos, que no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Nunca sabía yo lo que era pábilo y cascada, etc. Pero esta versión ya la modernizó y dice, la caña, un junco, que está quebrado. Y el pábilo es la mecha de la vela o de esa lamparita que usaban los judíos, o que todavía se usan por allá, que se le acabó el aceite y se apagó, y ahora lo único que echa es un humo, no echa luz, echa humo. Y aquí dice que Jesús traerá justicia, claro que sí, pero no es la justicia que nos imaginamos nosotros, es la justicia de Dios. No hablemos eso que decimos justicia divina. Bueno, cuando decimos justicia divina, los seres humanos estamos diciendo venganza, se logró la venganza, pero no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es hacer lo correcto y enderezar, bueno, en este caso sería enderezar la caña y enyesarla, sanarla, o sería prender, justicia sería prender el pábilo que humea, o prender la mecha que se le acabó el aceite, el combustible. Abran su Biblia Mateo 12, 16. Bueno, empezamos con el 15. 12, 15. Cuando Jesús supo esto, se alejó de allí, pero mucha gente lo siguió y él los sanó a todos. Está relatando el ministerio de Jesús. Jesús se alejaba porque a él no le gustaba la bulla y no le gustaba la fanfarria, no le gustaban los matinales, no le gustaba la popularidad, porque él era manso, era humilde, él le gustaba meter su reino como la levadura en la masa, y cuando la gente quería hacerlo rey, él decía, no se trata de eso. Por eso que aquí Mateo relata, cuando Jesús supo esto, se alejó de allí. Pero mucha gente lo siguió y él los sanó a todos, aunque les encargaba con firmeza que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a las naciones anunciará juicio. No disputará, ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles.
no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre esperarán las naciones. Estamos en el mes de diciembre del año 2020. Cuando usted sea viejo, si llega viejo, y usted le cuente a sus nietos del año 2020, a sus nietos se le va a poner la piel de gallina, así, abuelo, abuela, ¿tú estuviste en el año 2020? Sí, cuéntanos, el año de la pandemia, ¿verdad? ¿No se ha fijado usted? Ya se va a terminar, pero este año va a quedar escrito en los anales de la historia, y en varios años más usted va a poder decir lo que sufrió, lo que sufrimos, lo que pasó en este año. Y yo entiendo que en un año 2020, mucha fuerza espiritual se ha drenado, muchos se han debilitado, muchos se han deprimido, muchos han perdido la fe, muchos de ustedes se sienten débiles. Ahora, mi pregunta es, ¿qué haces cuando tu fuerza espiritual es como una caña? Imagínense, no estamos hablando de un roble, no estamos hablando de un árbol, no estamos hablando de un pilar, estamos hablando de una caña débil y quebradita, que pareciera ser la fe de alguno de nosotros. De vez en cuando no lo niegue, no se haga el superhombre, la supermujer espiritual, cuando realmente en su corazón usted sabe que su fe ha estado débil y que usted se ha sentido como una caña, más encima quebrada. ¿Qué hace usted en ese caso? ¿O qué haría usted cuando su fe sea como una mecha humeante? Tenía fe, iluminaba su fe, era una llama que bendecía, que iluminaba, que daba calor. Pero de repente vino el 2020, el 2020, y vino la pandemia, y vino la muerte, y vino la aflicción, y vino la deuda, y vino el problema, y vinieron los divorcios, y vinieron las enfermedades. Quizás cuántas cosas han venido sobre la vida de uno, y esa llamita fue soplada por todo esto, y de repente nos encontramos con que la llama se apagó. Y lo único que hacemos es echar humo. Y más encima, humo lagrimógeno. ¿Qué hacemos? En primer lugar, no finja. No sea hipócrita. El Señor conoce todas las cosas y conoce nuestro corazón. No finja. No pretenda. Sea honesto, sea honesta. Y usted puede acercarse a Jesús honestamente, porque Jesús no te condenará. Porque Jesús, al ver que eres tú una caña quebrada, o por ver que eres una mecha que está echando humo, tú sabes bien lo que va a hacer Jesús, porque ya conoces a Jesús. Jesús, dice el profeta, hará justicia, traerá la victoria. Él fortalecerá tu caña y Él volverá a prender tu mecha. Y por eso, hermanos, que cada año en diciembre nos entendecemos con esta historia de la Navidad, porque empezamos a cerrar el año y viene esta esperanza que va a firmar la caña, va a prender la luz en los lugares oscuros de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Eso es lo que va a hacer Jesús. Y si tu fe está apagándose, solo confía en el Señor. Ayúdame, Señor, tiene que decirle uno. Como ese papá que trajo a este niño epiléptico al pie del monte de la transfiguración, y estaban los apóstoles, y llegó este hombre para que sanara al niño, y por más que reprendían al demonio y proclamaban sanidad, los apóstoles, el niño no sanaba. Y cuando llega Jesús, el hombre le dice: Señor, sana a mi hijo. Y entonces el Señor le dice: ¿crees? Porque al que cree, todo le es posible. Y este hombre honesto
No como nosotros, que a ver cuál es la respuesta correcta, a ver a dónde creo o no creo, porque yo no creo, o creo poco, pero al Señor le tengo que decir, sí Señor, sí creo, a ver si me resulta. Eso es fingimiento, hipocresía, tratar de convencer al otro de algo que no está pasando en tu vida. Y este hombre es tan honesto que dice, sí Señor, creo, pero luego viene una coma y él le agrega, pero ayúdame en mi incredulidad. A ver, ¿qué pasó aquí? Es que hay una mezcla entre que a veces creemos y otras veces no creemos. Y nos pasa en todo ámbito de cosas. Mire, con la enfermedad de Lier, por ejemplo, esta semana, ¿cuántos han estado en cuanto a la enfermedad de Lier y de otros con una fe quebradiza? Con una fe apagada que está echando humo más que echando luz y lamentándonos y ay, pucha, qué lástima y esto y qué sé yo. Y de repente, Dios nos sorprende con buenas noticias. Dios no te va a reprender por tu falta de fe, pero sí Dios va a venir y va a fortalecer tu caña quebrada y va a traer su encendedor y le hace... y va a lanzar una llamita y va a echar aceite en tu lámpara y tu lámpara se va a prender. Esa es mi experiencia personal que yo he sentido con las noticias buenas que hemos recibido esta semana del tratamiento de Lier. Pero seamos honestos con el Señor porque Él viene a hacer justicia. Uno tiene que decirle a veces al Señor, ya no doy más. Señor, cárgame, tómame en tus brazos, porque ya no aguanto más. Y mira, Isaías 40:11. Cuidará de su rebaño como un pastor. En sus brazos, junto a su pecho, llevará a los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién paridas. Jesús, llévame en tus brazos. Cárgame, Señor, llévame, Señor. Aquí no hay una super fe mía. Aquí hay un amor y una compasión del pastor que toma a sus ovejas. El apóstol Pablo dijo, y a lo mejor así te sientes tú, o nos sentimos, crucificado, pero la crucifixión no es eso como uno dice, ay, estoy crucificado con Cristo. Estar crucificado con Cristo no es miel sobre hojuelas, no es crucifixión es crucifixión, hermanos, es sufrimiento. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo ¿en qué? En la fe de aquel que murió por mí, en la fe de Cristo Jesús, lo vivo en la fe de Él. Así que lo que tenemos que hacer cuando se nos quiebra la caña y se nos apaga la mecha, es acudir a este Jesucristo amoroso y crucificarnos con Él y entrar en Él y descansar en Él. Cristo no vino a apagarte. Cristo vino a prenderte. Como dicen algunos por ahí, no, prende con agua. Así debemos ser los cristianos, que viene Cristo y nos prendemos de inmediato. O algunos dicen, paga para que lo arrienden. Tenemos esa disposición de hacer las cosas y echarle para adelante. Jesús vino a eso, a animarnos. Ahora, es verdad que Jesús reservó su látigo de severidad contra los que eran crueles y sin misericordia. Es verdad. Y algunos se basan en esa experiencia para decir, ven, Cristo tenía ira, Cristo se enojaba. Espérense un ratito. ¿Contra quiénes? Contra los que eran crueles y sin misericordia. A Cristo a ellos los trata con crueldad y sin misericordia, pero ¿con qué propósito? No es un propósito vengativo, no es un propósito retributivo, no es un ojo por ojo ni diente por diente. El propósito de Cristo al ser severo, especialmente con los religiosos, ellos al recibir esta severidad de Jesús se quiebren. Porque son cañas que se quiebren.
que esa iluminación que ellos quieren tener, que se les apague y que echen humo. Y una vez que la persona que se quebranta frente a la severidad de Jesús y la persona que se apaga en su propia opinión, llega a ser un pabilo o una mecha que humea, entonces que esa persona está capacitada para mirar al siervo sufriente de Jehová y entregarle su vida y decirle: Señor, tómame en tu brazo. Ese es el propósito de la severidad del Señor. Oremos. Señor, aquí estamos todos en tu presencia, como cañas quebradas, como velas apagadas, como mechas que humean. Así nos ha tratado, Señor, este fatídico año 2020. En algunos aspectos ha sido bueno, Señor, y no lo negamos. Estar en la casa, estar con la familia, leer, acostarse más temprano, descansar, comer, recibir el 10%, recibir los bonos. Pero también, Señor, por otro lado, hemos sufrido. Y unos más que otros, Señor. Y en nuestra mente, Señor, traemos a esa gente que ha sufrido mucho. Y oramos por ellos. Y junto con nosotros venimos ante ti, Señor, a rogarte que tú nos tomes sobre tus hombros como las ovejitas, como el buen pastor que carga a sus ovejas sobre sus hombros. Que sintamos, Señor, el amor, el cariño, la compasión tuya, los cariñitos tuyos, Señor. Haznos cariñitos, caricias sublimes, espirituales, que nos fortalezcan, Señor, al final de este año. Entregamos ante ti todas nuestras penas, nuestras tristezas, enfermedades e incertidumbres de lo que venga. Venga lo que venga, en las manos del buen pastor que cuida a las ovejitas, podremos y diremos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén y amén. Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios y que iba a volver a Dios, y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la ropa exterior, se ató una toalla a la cintura y comenzó a lavarle los pies. Les preguntó: ¿entienden lo que les he hecho? El cuarto grande en el aposento alto estaba preparado, y Jesús les habló con el corazón. Estoy seguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Todos se pusieron muy tristes y uno por uno le preguntaba: ¿seré yo? Es uno de los 12 que está mojando el pan en el mismo plato que yo.
El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dice las Escrituras, pero ay de aquel que le traiciona. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo dio a ellos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en su mano la copa y habiendo dado gracias a Dios se la pasó a ellos y todos bebieron. Dijo: esta es mi sangre con la que se confirma el pacto, la cual es derramada a favor de muchos. Beban de este vino hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la tierra y del trabajo humano. Ahora, Señor, te lo presentamos para que los bendigas y para que sean para nosotros comida y bebida de salvación, así como las espigas y las vides, que éstas dispersas por los campos se juntan en esta mesa, en el pan y el vino. Reúne, Señor, a toda tu iglesia para que seamos uno en Cristo Jesús. Amén. Hermano, tome su pan y ahora pártalo y compártalo en memoria de que Cristo murió por nosotros. Asimismo, tomamos la copa con el líquido que usted tenga y damos gracias al Señor por este vino, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, que nos redime, nos da esperanza de vida eterna. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Bebemos esta copa en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y así, de esta manera, entonces, proclamamos el Evangelio. Este es el Evangelio. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo ha de volver. Y en este día, el primer día de la semana, que es el día de Cristo, el Señor, el Dominus, el Señor, el que domina, a Él le damos toda alabanza, toda gloria, desde ahora y para siempre. Y ustedes allá dicen: amén. Amén. Gracias, Señor.